Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevados mutuamente y perdonados cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. La paz de Cristo reina en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La paz de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortados mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que guardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos,
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía al niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, porque nos haces comprender estos regalos que nos llevan a comprometernos a vivir la gracia de Dios en nuestras vidas. El regalo de la familia como iglesia doméstica y fundamento de la sociedad, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo que celebramos la octava de Navidad, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, que el mismo Dios quiso que su Hijo naciera en el seno familiar, ya que la familia es iglesia doméstica, donde se enseñan los valores cristianos y se fundamenten buenas bases dentro de la sociedad. Nosotros como ministros debemos tener catequesis y talleres que formen, acompañen y cuiden a las familias. Formar la familia es una vocación que se realiza desde el amor que viene de Dios. Estas lecturas que nos presenta la liturgia en este día nos hacen reflexionar si realmente estamos cuidando a la familia en todas sus dimensiones. Debemos entender el llamado que Dios hace a cada uno, de la gran responsabilidad que se debe tener en la vida y a la vocación que hemos sido llamados. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico. Nos enseña que tener un padre y una madre es como un tesoro. Así era la sabiduría antigua, porque sin padre y sin madre no se puede ser persona. Pues quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respete a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. El cuarto mandamiento de la ley del Señor es el único de los mandamientos que tiene una promesa: quien honra a padre y madre tendrá larga vida. Por eso la familia es el fundamento de toda sociedad, porque le da solidez a la humanidad, y así se puede tener un futuro mejor. El salmista dirá: dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Le irá bien, tendrá bendición todos los días de su vida, y que será bendecido junto con su familia. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, nos mostrará unas cualidades que tienen los elegidos de Dios, que son llamados a la santidad, llenos del amor de Dios. Serán revestidos de compasión, de saber escuchar el corazón de su hermano, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, y que se nos coloca un ejercicio que debemos tolerarnos unos a otros, y acompañados del perdón. El Señor nos muestra su amor, su humildad, su entrega, el de amar y perdonar. Así nosotros también debemos hacerlo. Pero nos muestra que lo más importante es el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Y así puede reinar la paz de Cristo, que estará en nuestros corazones. Que sepamos dar gracias a Dios por todo lo que se nos da. Que como hijos de Dios sepamos recibir la palabra de Cristo, para que habite en nosotros con toda su riqueza, enseñados unos a otros con toda sabiduría y exhortados mutuamente. Cantar a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Esos talentos que Dios nos da en signo de gratitud, de alabanza, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios.
y que todo lo que realicemos sea en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ya que el nombre de Jesús significa Dios salva. La última recomendación que hace: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero también maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Pero los padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Eso significa que todo proyecto debe colocarse en las manos de Dios, para que así se pueda dar testimonio de las maravillas que Dios hace en la humanidad. Ahora en el Evangelio de San Lucas, después de que se cumplirán los días de su purificación, según la ley de Moisés, los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, habrán un par de tórtolas o 2 pichones. La circuncisión marca la pertenencia al pueblo que se ha comprometido con Dios a reconocerlo como Dios. A esta alianza Israel, como todo hombre, siempre ha sido infiel, pero no por eso Dios deja de cumplir su palabra. Al Mesías, al Hijo de Dios, se le da el nombre Jesús. Decir el nombre de Dios es volver a encontrar el nombre que da sentido a todo nombre. Es encontrar ese tú que hace existir todo yo. El nombre de Dios para el hombre no puede ser sino Jesús, es decir, Dios salva. Ya sea porque nombrar a Dios es la salvación del hombre, ya sea porque el hombre está perdido y puede conocer a Dios solamente como aquel que lo salva. En el Antiguo Testamento mostraban a ese Dios como castigador, que infundía miedo. Ahora puede ser nombrado en todo momento, en esos momentos difíciles que vive el ser humano por el pecado, la perdición, la desesperación, porque es el Salvador. No viene por los justos, sino por los pecadores. Pero es un gozo grande, incluso para Dios, ser llamado finalmente por el propio nombre del hombre. Aquel que es amor tiene la alegría de ser llamado por aquel a quien ama. El nombre de Jesús es el dulce recuerdo del hombre, que nos lleva a la vida, a la salvación, a entender ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La Sagrada Familia de Nazaret, la Virgen Santísima y San José entrarán con el niño Jesús al templo para cumplir con él lo acostumbrado según la ley. El Señor visitará su templo, se hace humilde, sencillo, se presenta ante la presencia del Padre, porque más adelante el Señor Jesús pagará nuestra deuda y se ofrece a aquel que todo lo ha ofrecido. Sus padres, la Santísima Virgen María y San José, presentarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa reconocer que de Él viene el don de la vida, y en Él la misma vida como un don. Veremos un siervo de Dios como es Simeón. Su nombre significa Dios ha escuchado. Es el hombre que escucha la palabra de Dios y es justo y piadoso. A él el Espíritu Santo le promete que verá al Mesías del Señor, el consuelo de Israel, el cumplimiento de la palabra de Dios. 3 veces nombra el Espíritu Santo en relación con Simeón, como en todos los profetas. El Espíritu estaba sobre él. Por eso es uno que escucha la palabra, pone a Dios en primer lugar y en él acoger el consuelo. El Espíritu le revela que no verá la muerte antes de contemplar al Mesías, al Hijo de Dios. Y movido por el Espíritu, sale a encontrarlo, con una alegría inmensa, que dirá: ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es el canto que nosotros como ministros de Dios y también los religiosos rezamos en las completas, que es la oración de la noche, punto de llegada de la liturgia al día. En la noche que llega, se levanta el himno de victoria sobre la noche. El ser humano, que había sido mantenido esclavo con vida por medio de la muerte, en una vida insuficiente y angustiada, ahora está saciado de vida, puede retirarse satisfecho del banquete, ha visto al Salvador. Ahora la conclusión de la vida puede acontecer en paz. Los ojos de Simeón ya no ven delante de sí las tinieblas, sino la aurora de la vida, y por consiguiente puede vivir en paz. La salvación la ha preparado Dios frente a todos los gentiles, no solo para Israel. Es una luz para todas las gentes que yacen en las tinieblas y en la sombra de muerte. Esta es la gloria de Israel, que santifica el nombre de Dios y reverbera sobre el propio rostro la gloria de su rostro.
Ante estas palabras, San José y la Santísima Virgen María quedan admirados al escuchar tantas maravillas de su Hijo. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y Simón a la Santísima Virgen María le dirá: y a ti misma una espada te traspasará el alma. Porque la Virgen María vivirá todo ese proceso de tortura que le harán a Jesús, el Hijo de Dios, para rescatar a la humanidad del pecado, de la muerte, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. En efecto, Jesús trae una salvación inaceptable para todos. Como escándalo y locura, es una señal de contradicción que contradice todo pensamiento del hombre. Por eso todos están contra él, se escandalizan de él y caen. Los discípulos son los primeros en caer, pero él es el Salvador de todos los que han caído. Aquí se anuncia el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que como espada atravesará el corazón de cada discípulo y de toda la iglesia, de la cual la Santísima Virgen María es figura. Este misterio vivirá continuamente en la historia del discípulo, que vuelve a recorrer su camino desde la cruz hasta la gloria. Hay otro personaje que es una mujer, Ana, la profetisa. Ana significa favor de Dios, hija de Fanuel, que significa rostro de Dios. De la tribu de Aser, buena fortuna. Considera como una gracia de Dios la buena fortuna de ver su rostro en Jesús y de reconocerlo. Esta mujer está en una edad muy avanzada. Es viuda desde su juventud. Es figura tanto de Israel como de toda la humanidad que ha perdido a su esposo y vive una vida vacía, desterrada del rostro de su deseo. Pero esta mujer nunca deja el templo y sigue esperando y buscando, con ayunos y oraciones, con dolor y deseo, noche y día, el encuentro que se realiza en esa hora, en la cual Simeón anuncia la cruz, la hora de la contradicción. Aquí es donde Dios se presenta definitivamente a su pueblo, para ofrecerse a la contemplación de todos. Y por último, cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Con la presentación y el reconocimiento de Jesús, ha terminado la economía de la ley, porque el Señor no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. El Señor Jesús obedece a la voz del Padre. Así se cumple la ley que fue dada al siervo desobediente e inaugura la economía de la gracia, propia del Hijo obediente al Padre. En esa economía nueva, Jesús vuelve a Nazaret y permanece allí 30 años. Es una generación, una vida, un rescate de toda generación y toda su vida en su cotidianidad. Nazaret, como todos los otros misterios, no es un ocultarse, sino revelación de Dios. Los evangelios no nos dicen nada o casi nada de esos 30 años. Dirán cómo se desempeñó la vida de Jesús, aunque sabemos que aprendió el mismo oficio de su padre adoptivo, de ser carpintero. Allí el Señor aprendió a ser abrazado y besado, amamantado y amado, a tocar y hablar, a jugar, caminar y trabajar, a compartir los minutos, las horas, las noches y los días de las fiestas, las estaciones, los años, las expectativas, las fatigas y el amor del hombre, en el silencio, en el trabajo, en la obediencia a la palabra, en comunión con su Santísima Madre, la Virgen María, y su Padre adoptivo San José, y sus parientes. Dios aprendió del hombre todas las cosas del hombre. El misterio de Jesús en Nazaret es el gran misterio de la asunción total de nuestra vida de parte de Dios. Nos ha desposado en todo, haciéndose uno como nosotros, menos en el pecado. El silencio en Nazaret es el misterio más elocuente de Dios. El Señor Jesús crece, se fortalece y se llena de sabiduría, bajo la gracia de aquel Dios a cual todo hombre se había sustraído desde el principio. Dios nos ama tanto que envía a su Hijo para salvarnos, para que nosotros podamos descubrir el sentido de la vida, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que manifiestas tu amor y tu ternura sobre la humanidad, que enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador. Lo que habían anunciado los profetas se ha hecho realidad, donde Jesús el Señor, a través de la predicación, nos mostrará el reino,
la buena noticia, que como hijos de Dios podamos amarnos unos a otros, de saber escuchar el corazón del otro, que como hermanos debemos ser bendición unos a otros, y a la luz del Espíritu Santo, que se nos dan esos dones, carismas, que nos unen al corazón de la Iglesia a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que sepamos llevar esta obra de evangelización con amor, servicio, responsabilidad y de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, en la angustia, en la tristeza, en la depresión o alguna situación negativa que hayan marcado su historia y que hayan traído miedos, desconfianza o vivir prevenido con los demás, o en momentos de desesperación tomas decisiones a la ligera, que vas a donde los brujos buscando la adivinación, la hechicería, para que te adivinen el futuro, haciendo prácticas de baños, riegos, cargando amuletos, pensando que eso te va a ayudar a tener fama, fortuna, placer. Pero es la forma en que el diablo y los demonios te vienen a engañar, a destruir tu vida, para que vayas al abismo de la muerte. O algunas personas que se han dejado consumir por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, a los juegos de azar. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.